Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Ley General de Responsabilidad Administrativa. El tema de hoy me parece muy interesante porque pocas personas conocen que existe una ley de responsabilidad administrativa. Es decir, cuando un funcionario público en el área administrativa no hace su trabajo correctamente, podría estar incurriendo en la violación de esta ley. Por lo que el día de hoy propongo que leamos lo que dice la ley para que después hagamos una interpretación en cuanto a su contenido, lograr mejores administraciones con mejores resultados, porque los funcionarios administrativos estarán buscando desarrollar un óptimo trabajo para no violar esta ley de responsabilidad administrativa. Sin duda, existe la Constitución, las leyes, los grandes intelectuales que escriben libros de derecho administrativo creando doctrina administrativa, las jurisprudencias, las tesis, los principios de derecho, pero aún teniendo toda esta información que se llaman fuentes del derecho, es decir, todo este conocimiento, por alguna razón los gobiernos que van pasando, como los federales, estatales y municipales, siguen cometiendo los mismos errores, en donde en algunas ocasiones solo mencionan cuando reconocen el error, usted disculpe. ¿Qué falta? ¿Qué está fallando para lograr mejores administraciones públicas? ¿Se debe aplicar esta ley de responsabilidad administrativa de forma estricta para lograr mejores administraciones públicas? Se debe buscar que los partidos políticos eduquen a sus militantes en derecho administrativo y en la existencia de esta ley de responsabilidad administrativa. ¿Cómo lograr mejores administraciones públicas que den mejores resultados para resolver los problemas sociales del país sin importar de qué partido político sean los gobernantes? ¿Cómo lograr que el derecho administrativo sirva para eficientar trámites como cuando uno quiere abrir un negocio nuevo? ¿Cómo lograr que la ley de responsabilidad administrativa logre su cometido para que los servidores públicos sean eficientes? Son muchas preguntas que un ciudadano común trataría de buscar respuesta, porque no solo con ir a votar se vería acabar la democracia en un país. Votar solo sería el primer paso para que las administraciones que prometieron los candidatos en campaña sean una realidad por medio de administraciones públicas que respeten el derecho administrativo y no violen, en este caso, la ley de responsabilidad administrativa. ¿Qué dice esta ley de responsabilidad administrativa? Menciona que esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto discutir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Responsabilidad Administrativa? El objeto es establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y las sanciones aplicables a las mismas, establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, determinar los mecanismos para prevención, corrección e investigación de responsabilidad administrativa, crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. ¿Quiénes son competentes para aplicar la ley de responsabilidad administrativa? Los que son competentes son las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, los tribunales. ¿Qué responsabilidad tienen los servidores públicos?
estarán obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos, en los términos que se establece en esta ley de responsabilidad administrativa. ¿Qué plazos se tienen para presentar la declaración patrimonial? La declaración de la situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos. La declaración inicial dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo de ingreso al servicio público por primera vez, reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo. También deberán presentar la declaración de modificación patrimonial durante el mes de mayo de cada año. También deberán presentar la declaración de conclusión del encargo dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión. ¿Qué tipo de faltas existen? Tenemos las graves y no graves. ¿Qué son las faltas administrativas no graves? Menciona esta ley que incurran en falta administrativa no grave cuando el servidor público tiene actos o omisiones que incumplen o transgreden lo contenido en las obligaciones siguientes. La primera, cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegaré a tratar. La siguiente obligación, denunciar los actos o omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegara a advertir que pueden constituir faltas administrativas. Otra obligación, atender las instrucciones de sus superiores. Otra obligación, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Otra obligación, registrar, integrar y custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad. Otra obligación, supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. La siguiente obligación, rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. La siguiente obligación, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. La siguiente obligación, cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisición, arrendamiento o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con esta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés. Como verán, estas son las obligaciones que tiene que cumplir el servidor público para que no cometa una falta administrativa no grave. Vamos a comerciales y regresamos para ver cuáles son las faltas administrativas graves. Regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Ahora vamos a ver las faltas administrativas graves. ¿Cuáles menciona la ley? La primera, que el servidor incurra en cohecho. El servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes, muebles o inmuebles. La siguiente falta grave es que cometa peculado.
el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. La siguiente responsabilidad, es decir, falta grave de un servidor público, es el desvío de recursos públicos. Es cuando el servidor público autoriza, solicita o realiza actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros. La siguiente falta grave incurra en utilización indebida de información del servidor público. La siguiente falta grave, el abuso de funciones por parte de la persona servidora o servidor público. La siguiente falta grave, la actuación bajo conflicto de interés por parte del servidor público. La siguiente falta grave es cuando sea responsable de la contratación indebida el servidor público. La siguiente falta grave, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflictos de interés por parte del servidor público. La siguiente falta grave, la simulación de acto jurídico por parte del servidor público. La siguiente falta grave, tráfico de influencias. Después tenemos que sea responsable en el encubrimiento el servidor público. También tenemos el desacato por parte del servidor público. Esto significa que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporciona información falsa. Luego tenemos el nepotismo. Esto significa que el servidor público, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza de estructura de base por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, o vínculo de matrimonio o concubinato. Los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando realicen cualquier acto que simule conductas no graves, no inicien procedimientos correspondientes ante la autoridad competente, revelen identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos de la Ley de Responsabilidad Administrativa. Aquí también vemos otra falta grave, que es la obstrucción de la justicia. La siguiente, las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos. Y la siguiente falta grave, la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Existe una prescripción para la responsabilidad administrativa. Para el caso de las faltas administrativas no graves, las facultades de las secretarías de los órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en 3 años contados a partir del día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones o a partir del momento en que se hubieran cesado. Para las faltas administrativas graves, el plazo de prescripción será de 7 años para este tipo de faltas graves. También tenemos que observar que las sanciones por faltas administrativas no graves van a ser las siguientes. La primera, la amonestación pública o privada. Después, la suspensión del empleo. Después tenemos la destitución de su empleo
y la inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, un cargo o comisión en el servicio público. Las sanciones por faltas administrativas graves es la suspensión del empleo, la destitución del empleo, la sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ¿Existe un juicio de responsabilidad administrativa? Sí existe un juicio y es de la siguiente manera. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras en el ámbito de su competencia admiten el informe de presunta responsabilidad administrativa. Las partes de este juicio van a ser la autoridad investigadora, el servidor público señalado, el particular y los terceros que puedan dar fe de lo que sucedió. ¿Cuáles son las posibles sentencias? Va a ser sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y las de sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de la responsabilidad administrativa. Como pudimos ver el día de hoy, la ley de responsabilidad administrativa es muy completa en cuanto a prevenir que exista corrupción en la administración pública, además de sancionar esta conducta de forma muy severa, como sería el caso de la suspensión definitiva del servidor público. Sin duda, el funcionario que está como administrador público, funcionario público, primero debería tener en cuenta la gran responsabilidad que tiene para lograr resolver los problemas sociales, establecer orden por medio de las leyes administrativas, pero sobre todo tener una conducta ética cuando se encuentra en funciones como servidor público. Como vimos, las leyes existen en México para tener un mejor país, en este caso, mejores gobiernos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos comunes estudiarlas y tratar que se apliquen correctamente para lograr tener un mejor país. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los Impuestos en la plataforma Amazon. Si lo requieren físico, está en Paro en la Radio. Y recuerden que los impuestos no son un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.